tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Continuamos en esta mañana saludándoles y compartiendo estos momentos de reflexión de la bendita palabra del Señor, considerando el tema en el libro de Josué, donde el Señor insta a Josué a que se esfuerce y a que sea valiente, que no tema, que no desmaye. La razón por la cual le dice que no tema a Dios, que no tema ni desmaye, es porque Dios va a estar con él, donde quiera que él vaya, donde quiera que él se encuentre. Le dice Dios también a Josué que todo lugar que pisare la planta de su pie será su territorio. Todo lo va a entregar Dios en sus manos. El requisito: esfuérzate y sé valiente. El anhelo de Dios es que Josué pueda ser una persona esforzada y una persona valiente. Hablábamos acerca de la condición del pueblo y de la situación que Josué tenía que enfrentar para llevar a cabo el propósito de Dios para con su vida. Decíamos que Josué se enfrentaba con un pueblo que tenía una fatiga de 40 años, un pueblo que había estado 40 años viviendo en el desierto, 40 años en una condición que no era la que ellos esperaban al salir de Egipto. Al salir de Egipto ellos esperaban llegar a la tierra prometida quizá en pocos días o tal vez en pocos meses. Lo que sabemos es que su expectativa no era una expectativa real, era una expectativa equivocada, una expectativa falsa. Si bien es cierto que Dios les había llamado para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra de Canaán, también es cierto que Dios tenía que llevarlos a través del desierto para que ellos conocieran la gloria, el poder y la grandeza de Dios, pero también para darles leyes, para darles mandamientos, para instruirlos, para guiarlos en el camino. Por eso Dios les dice a ellos que si ellos le obedecen, serán para Dios un especial tesoro y serán para Dios reyes y sacerdotes. No es que todos iban a ser reyes, no es que todos iban a ser sacerdotes, sino que iban a constituirse en un reino de sacerdotes y de gente santa. Como también nos dice el libro de Apocalipsis, al decir que Cristo con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y viviremos y reinaremos con él. Lo que nos está enseñando la palabra del Señor es que Dios nos hace parte o nos hace miembros de un reino y de un sacerdocio de gente santa. Es lo que Dios quería hacer con Israel. Para eso Dios tenía que sacar de su corazón, sacar de la vida, de la mente de ellos, todo lo que habían aprendido, todo lo que habían recibido y todo lo que se había constituido en su estilo de vida en Egipto. Indudablemente, Egipto había marcado el corazón de los israelitas, el corazón del pueblo, durante muchos años, durante mucho tiempo, durante muchas décadas y
tiempo que había pasado sobre ellos, su corazón había quedado marcado por las costumbres y por el estilo de vida de los egipcios. El desierto iba a sacar del corazón de ellos todo aquello, iba a hacer de ellos, a moldear en ellos el carácter de Dios en sus vidas. Y para eso Dios les dio leyes, instrucciones, mandamientos, que si los hacían, iban a vivir por ellos. Lamentablemente, Israel se encontró de frente con una realidad número uno, de que el Dios que los estaba libertando era un Dios santo, y es un Dios santo, pero ellos no eran un pueblo santo, eran un pueblo de pecadores, porque cuando consideramos esta realidad, nos damos cuenta que no solamente Israel, allá en el pasado y en todo tiempo, sino nosotros mismos como iglesia, nos encontramos frente a esa realidad. Nos damos cuenta que ahora el Dios que nos está invitando a seguirles, el Señor Jesús, que nos está invitando a caminar con Él, pues es santo. Y uno de los choques que tenemos, porque si estuviésemos adorando cualquier Dios, cualquier deidad de las naciones, pues no tendríamos esa característica de ese Dios santo. El panteón de los griegos estaba lleno de dioses, pero ninguno de esos dioses era catalogado como un Dios santo. Es por eso que la religión se inventó una cantidad de santos que los elevó al estatus de santos y los colocó en el estrado del santoral, sin que realmente ellos tuviesen ese carácter de santos, ese carácter de vivir una vida diferente a la vida de los seres humanos. Dios, el Dios que rescató a Israel de la esclavitud, el único Dios, no hay otro Dios, los demás son solamente, como dice el Salmo 115, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, son invenciones de los hombres, son creación de los seres humanos, son el deseo del hombre por encontrar un Dios parecido a él. Y finalmente, cada persona termina pareciéndose a aquello a quien adoran. Cada persona termina pareciéndose a aquello a quien adora. Por eso la adoración no es una simple expresión de los labios. La adoración no es una simple expresión del pensamiento. La adoración es una inclinación del espíritu, del corazón, de lo más profundo de los seres humanos. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Es lo que el Señor le está diciendo a una mujer samaritana. Ustedes dicen, dice la samaritana, que es en Jerusalén donde se ha de adorar, y nuestros padres adoraron en este monte. El Señor le dice: va a llegar el día cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar al Padre, sino que aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, esos son los que el Padre busca para que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esa adoración va más allá de una expresión de labios, es una inclinación del corazón, es un rendir el corazón, es un rendir el ser al Señor y poderle expresar, sí, con palabras tal vez, sí, con frases bonitas tal vez, pero más que eso, con una inclinación del corazón que nos lleva a amarle, a servirle, a honrarle, a exaltarle, a glorificarle, a postrarnos delante de Él, a humillarnos delante de Él y a reconciliarnos con Él. Entonces ese pueblo que salió de Egipto con la única expectativa de la libertad, con la única expectativa de dejar la esclavitud atrás y comenzar una vida nueva,
se encuentran con la realidad de que aquel que los rescata también y por encima de todo es un Dios santo. Qué bueno que nosotros como cristianos podamos también entender esa gloriosa realidad, esa maravillosa experiencia. Tal vez lo que experimentó Pedro en aquella ocasión cuando el Señor le pidió prestada su barca y desde allí comenzó a predicar, pero luego les dice que boguen mar adentro y que echen la red a las aguas, que lancen la red. Ellos dicen, bueno, toda la noche lo hemos hecho, pero ahora lo vamos a hacer en tu palabra. Las redes se llenan y al darse cuenta de esa realidad, Pedro le dice al Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Apártate de mí y estamos hablando de un Pedro que quizá ya estaba caminando con el Señor, que quizá ya lo estaba siguiendo, pero ahora se da cuenta de una realidad. En cuanto a los seres humanos, la santidad tiene un significado de ser apartado, de ser separado y de ser consagrado. ¿Cómo podemos definir a una persona como santa? La podemos definir porque ha sido apartada, ha sido dedicada y ha sido consagrada a Dios. Se ha consagrado a Dios, ha decidido colocar su vida en las manos de Dios y la gloria de Dios y la presencia de Dios le ha santificado. Entonces, en cuanto al ser humano, una persona santa es aquella que es apartada, que es separada y que es consagrada, que es dedicada a Dios. Pero en cuanto a Dios, no podemos decir que Dios es separado, consagrado, dedicado. La expresión que podemos usar para referirnos a la santidad de Dios es que Dios es otro. No es como nosotros, es diferente a nosotros y aún siendo diferente a nosotros, se relaciona con nosotros, se relaciona con cada una. Y ese era el choque que había entre los fariseos y el Señor Jesús. Los fariseos que se creían santos y no se relacionaban con los demás. Jesús, que era santo y se relacionaba con los demás. Tal vez una de las cosas que pudo haber llamado la atención de Zaqueo respecto a Jesús es que Jesús es amigo de pecadores y de publicanos. Qué tremenda declaración de la palabra del Señor esta. No es un Dios que por su santidad se aparta, se aleja, se pone a la distancia, sino que es un Dios que busca hacernos como Él, ser santos, porque yo soy santo. Y esa es la gran verdad. Si el Dios al que honramos no fuese santo, nunca podríamos ser santos. Podemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Podemos vivir en santidad porque estamos adorando a aquel que es 3 veces santo. Podemos andar en santidad. Y sí, la santidad tiene que ver con la parte interna del ser humano y también tiene que ver con la parte externa. No hay santidad a medias, no hay santidad por secciones, no hay santidad por porciones, o hay santidad y nos involucra todo, o no hay santidad. Es así nada más de sencillo. Y lo maravilloso es que, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Que todo nuestro ser, no una parte de nuestro ser. Y qué bonito que toda la iglesia pudiéramos entender eso y nos evitaríamos algunas situaciones que se dan. Dice la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, el mismo, no otro, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. No es el pastor el que te tiene que santificar, no es la organización la que te santifica, no es el estar en una o en otra iglesia, es el mismo Dios de paz. Nadie debe equivocarse en eso. Hay gente que cree que son santos por la iglesia donde están, por el pastor que tienen, por la organización a la que pertenecen. No,
Usted es santo porque Dios le ha santificado, porque la presencia de Dios le ha santificado. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza el apóstol Pablo esa idea con una declaración completa, absoluta, total, determinante. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios el que te va a santificar. Es Dios el que te hace santo. Y cuando Dios santifica una vida, no importa dónde se meta, no importa dónde esté, sencillamente va a vivir en santidad, porque Dios, al Dios que sirve, es santo. ¿Qué tan santo consideras que es tu Dios? Bueno, de acuerdo a la santidad que vives delante de Él. De tal manera entonces que Israel se encontró con esa realidad de que el que los había sacado de Egipto no era un Dios más, era el único y verdadero Dios, es el único y verdadero Dios. Ellos adoraban otros dioses. Recuerden ustedes que cuando hicieron el becerro de oro, la declaración de Aarón fue: estos son los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Ellos conocían muchos dioses, pero no conocían a Jehová, no conocían a Dios. De hecho, cuando ellos vienen a clamar a Dios, es cuando la esclavitud se torna dura, cuando el trato de los egipcios se torna fuerte contra ellos, es que ellos van a clamar a Dios. Antes no, antes ellos estaban tal vez... Y otra de las cosas es que ellos, cuando le piden a Aarón que les haga un Dios, Aarón dice que fundieron el oro y salió un becerro. No es que salió un becerro, es que esa es la imagen que ellos tenían, esa es la figura que ellos tenían, esa es la imaginación que ellos tenían. Ahora se encuentran con ese Dios real. Qué lindo cuando uno de verdad se encuentra con el Dios vivo tal como Él es. No un Dios entre sombras, no un Dios imaginario, un Dios real. Un Dios como el que encontró Isaías cuando entró al templo y vio a Dios sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los seres angelicales que le acompañaban decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es la visión de Dios la que cambiará nuestras vidas. Tu vida cambiará de acuerdo a la visión que tengas de Dios. Y el mundo conocerá a Dios únicamente como la iglesia sea capaz de mostrárselo, de señalárselo o de indicárselo. Es por eso que hoy mi llamado es para que nos demos cuenta que estar con Dios no es estar en otra religión, es estar en una vida nueva. No es estar en una vida imaginaria, es vivir una vida real, pero vivirla delante de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en la persona de su Hijo. Mis amados, deseo que hoy el Dios de la gloria bendiga cada una de nuestras vidas y la palabra que hemos compartido penetre en lo más profundo de cada corazón y de cada vida. Para todos, mi más sincero deseo que hoy sea el día de victoria y de bendición para ustedes. Nos encontraremos en el transcurso de los días con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. No se olvide, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde más y más siempre.